Bienvenido al capítulo número 4 de Un Curso de Milagros. Gracias por acompañarme una semana más. Como todas las semanas os digo, no es necesario tener el libro, da igual el capítulo por el que vayáis o si estáis haciendo los ejercicios. Esto es un llamado, se escucha como si fuese una meditación tantas veces como sea necesario para la integración, ¿sí? Tengo las cartitas que después de la meditación sacaré para escuchar cuál es el regalo que nos tiene hoy preparado. Así que os invito a buscar un lugar confortable en donde os podáis sentar, daros un momento, un espacio para vosotros mismos, para escucharlo como una meditación guiada, con el amor que os merecéis, sin perspectivas, sin juicios. Os lo entrego. Cerramos los ojos. Respiramos 3 veces. Disfrutarlo. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. En este capítulo abordaremos 7 puntos que analizaremos exhaustivamente para su integración. Entramos a él con esta introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que le acompañes 1 milla, le acompañes 2, aunque no dice que te retrases en tu camino. La única manera de acompañarlo es desde la inspiración, que es estar al servicio del Espíritu. Si te sientes fatigado, es que estás en desánimo, y ese estado es egocéntrico. Estás morando en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego. Elige. Si hablas desde el ego, estás renegando el conocimiento. Desde el espíritu, estás inspirando a ratificar el verdadero conocimiento. Hasta que no elijas el espíritu, estarás desperdiciando tu vida y seguirás crucificándote tan a menudo como puedas. Así que, amor, tenemos un viaje que emprender y te voy a ayudar a prepararte para emprenderlo. Punto número 1. La enseñanza y el aprendizaje correcto. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero debe satisfacer otras condiciones, tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? Y aprender significa cambiar. El espíritu no puede reforzar ni el ego ni aminorar el conflicto interno de él. Dios está en oposición al falso ser, y este fundamento es irreconciliable, por lo tanto no están en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender. El proceso de aprender se percibe como algo aterrador porque conduce al abandono del ego a la luz del espíritu. Escucha estas palabras. Nunca atacaré al ego, y estoy tratando de enseñarte cómo surgió de tu sistema de pensamiento. Aprender y enseñar son recursos que disponemos para permitir cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía la estableció Dios. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Cualquier confusión en esto es ilusoria y no sería posible tener dedicación. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado a quien Él se complace. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Dios. Cuando se refiere a inevitable, esta palabra le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de protegerlo y de atribuirle valor. Libérate y libera a otros. Elige esto. Amor. El ego ha construido un hogar mísero,
No trates de mantenerlo en pie. En su debilidad radica tu fuerza. Dios es incapaz de crear lo mísero y perecedero, y el ego es incapaz de fabricar lo eterno. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él. Tu amor es la ofrenda más valiosa para el altar de Dios. Y dice así: yo seré un sustituto de tu ego, si así lo deseas. Confía, amor. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. Punto número 2. El ego y la falsa autonomía. Es normal que te preguntes cómo pudo la mente inventarse al ego. Para responder, tendríamos que ir al pasado que ahora no nos importa, ya que si continuamos haciendo esta pregunta es porque seguimos cometiendo el mismo error. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona que percibe. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado. Lo que ocurre en el presente, como fue en el pasado, es que repudiaste el conocimiento como si jamás lo hubieras tenido. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con respeto. No es cuestión de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de la que es capaz el pensamiento del ego. Dicha idea reconoce que el ego no es el ser. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Incluso las actitudes que tienes al respecto son conflictivas. Estas no perdurarán. Ten paciencia y mientras tanto recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Para el ego, ser equitativo es dar, porque solo crees que vas a recibir algo mejor. Para obtener. Dar para obtener. Esta es una ley del ego que siempre evalúa a sí mismo en función de otros egos, por lo tanto, siempre observa desde la escasez. Desde el punto de vista del ego, el amor propio es cuando el ego se ha engañado a sí mismo creyéndose real. Ese amor propio siempre es vulnerable a la tensión y percibe como una amenaza a su existencia. El ego vive a base de comparaciones. Es imposible ser caritativo. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso sea posible es una decisión de la mente que está completamente confundida. El ego cree que se tiene que valer por sí mismo para todo. Este estado le hace dirigirse a los otros egos y tratar de unirse a ellos identificándose o atacando. Los incesantes intentos que hace el ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer su existencia son inútiles. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo recibe, es una ilusión y las creaciones de Dios no crean mitos. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. La llamada lucha por la supervivencia es la lucha del ego por prolongar su existencia. La salvación no es otra cosa que la mentalidad recta, aunque no es la mentalidad uno puede alcanzarse. La mentalidad recta te conduce directamente a una percepción correcta, exenta de cualquier ataque. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Entonces, la mente tiene una sola dirección. La corrección es necesaria porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento.
mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Te preguntarás cómo es posible esto mientras vives en este mundo. ¿Quién es el que tú que vive en este mundo? Es el espíritu amor inmortal. Y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue, ya que no entraña cambios de ninguna clase y el conocimiento no admite comparaciones. Punto número 3. Amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Esto es porque el ego para el ego no es comprensible. Lo interpreta como si algo que está afuera en realidad está adentro y no tiene sentido. La palabra adentro es innecesario. Tú eres el reino de los cielos. Esta oración puede serte útil, ya que es una declaración de independencia. Entiéndela cabalmente. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. La continuidad de la existencia del ego depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre, debido al odio que te tienes al ser que fabricaste. Proyecta sobre el ego tu decisión de estar separado y esto entra en conflicto con el amor. El amor es un concepto que está más allá del entendimiento del ego. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee. Esto quiere decir desearlo sin ninguna contradicción. Esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener que tiene el ego. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte, y en esto eres libre para elegir amor. Pide al Padre que te mantenga consciente de su amor por ti y de Él por el tuyo. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no te apoyaré a menos que no sea verdad. Examina detalladamente qué estás pidiendo y sé muy honesto contigo mismo al respecto, ya que no hay nada que pueda ser ocultado. ¿Hasta cuándo vas a seguir negando tu reino? Examina esto, amor. Para el ego, ser y tener son dos cosas distintas. Para el Espíritu Santo, que sabe que lo tienes todo y lo eres todo, es una sola, y todas las demás interpretaciones son carencia. Por eso no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de los cielos y ser el reino de los cielos. Punto número 4. Esto no tiene por qué ser así. Si escuchas la voz de tu ego, lo demuestras con tus actitudes, tus sentimientos y comportamiento. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego. El espejo, donde el ego trata de ver su rostro, es tenebroso, pero amor. De ti depende dónde buscas para encontrarte a ti mismo. Siempre que no te sientas contento, reconoce que has elegido equivocadamente y reconoce que no tiene por qué ser así. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado. Examina lo que has hecho como lo que has dejado de hacer y decide cambiar de mentalidad. Puedes corregirlo. Cuando te sientas triste, reconoce que esto no tiene por qué ser así. La depresión procede de una sensación de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada y elige cambiar de mentalidad. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que procede de los caprichos del ego. Reconoce que no tiene por qué ser así y decide cambiar de mentalidad. Tú eliges estar a favor o en contra de los dictados del ego. Cuando sientas culpabilidad, date cuenta que han violado las leyes de Dios. Reconoce que los pecados del ego deben de ser corregidos a través de la expiación. Elige dejármelo a mí. Ese es tu propósito y ese es el propósito de la expiación. Solo el ego puede experimentar culpabilidad y eso no tiene por qué ser así. Decide cambiar de mentalidad y déjamelo a mí.
Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. El único uso del juicio acertado juzga por tus sentimientos lo bien que lo has hecho. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego, amor, se le debe llevar a juicio y declararlo inexistente. La primera llegada de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios igual que tú. La segunda llamada de Cristo es el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Somos iguales en la primera. Y te estoy llamando para que te unas a mí en la segunda. Te he llamado y tú responderás, no estoy equivocado, tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como que el que tú me respondas e igualmente inevitable. Punto número 5. La ilusión del ego-cuerpo. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar a la conciencia. Hace que el control predomine sobre la cordura. Tiene todas las razones del mundo y es para su propia supervivencia. Una de las causas principales de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Cualquier pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede más que ser demente. Sin embargo, para el ego es esencial. En cierto sentido, su temor a Dios es lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego desaparezca. El cuerpo es un lugar que el ego ha escogido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Sin embargo, odia al cuerpo porque no le considera un hogar suficientemente bueno. En este punto, la mente se queda totalmente aturdida. El ego no dispone de una respuesta plausible para decirle dónde encontrar protección y la solución típica de la que dispone es eliminar la pregunta de tu conciencia. Es por esto, amor, que te sientes con desasosiego. La pregunta que debes de hacerte es esta. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. Buscar y hallar no quiere decir que la búsqueda sea ciega y desesperada. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. Aprender y querer aprender son inseparables y te resulta más fácil si lo quieres aprender. Tiene un valor duradero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno procede de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, fracasando repetidamente. Para esto, la tendencia típica del ego es estar continuamente ocupado con nimiedades. La pregunta que te tienes que aprender a plantear es ¿para qué? Con relación a todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual sea la cuestión, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que los van a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de opinión. Punto número 6. Las recompensas de Dios. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no lo puedes descartar a la ligera. Tienes que darte cuenta de lo extenso que es la parte de pensamiento que él controla. Sin embargo, no podemos detenernos ahí. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, nunca te olvides de que la deuda que tienes con tu hermano es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que te produciría. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, en busca de consejo.
Nadie que aprenda por experiencia propia que una lección le brinda paz y alegría, mientras que en la otra le precipitaría al caos y al desastre, necesita persuasión. Las recompensas de Dios, sin embargo, se reconocen inmediatamente como eternas, ya que este reconocimiento lo haces tú y no el ego. Tal vez creas que ya lo has aceptado, pero aún no estás convencido. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego, y el ego y el espíritu no se conocen. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar ese mecanismo lo que lo perpetúa. ¿Cómo puedes enseñar a alguien el valor de algo cuando él mismo lo ha desechado porque ha querido? Tiene que haberlo desechado porque no le dio ningún valor. Así que, amor, lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa e írselo acercando lentamente para que lo pueda ver. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de padecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu, pues si sigues siendo libre de elegir. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestres que no eres un ego y que yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. Dije que yo estoy a cargo de la expiación. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Yo se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le agradeces a tu hermano, le estás agradecido a Dios, lo que Él creó. Mediante la gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento de verdadero reconocimiento convierte todo el mundo en tu hermano. Dios acudirá a ti solo en la medida en que solo le ofrezcas a tus hermanos. Aprende de tus hermanos y estarás listo para oír a Dios. Y eso se debe a que el amor tiene una sola función. Punto número 7. Creación y comunicación. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente, su naturaleza, es muy abstracta. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación. Su comunicación está controlada por la necesidad de proteger e interrumpir la comunicación siempre que se sienta amenazado. La manera de pensar del ego da lugar a generalizaciones falsas y responde de forma específica a todo lo que lo perciba relacionado con ello. El espíritu reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde a nada más. Lo único que es verdadero es lo que Dios creó. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y así la establece para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse con Dios. Tanto la existencia como el estado del ser se basan en la comunicación. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real, la cual se vuelve totalmente única cuando reconoce a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Recuerda que no hay diferencia entre tener y ser en la existencia del reino. La Biblia afirma que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que tengas que decirle lo maravilloso que es, ya que Dios no tiene ego para aceptar semejante alabanza, ni percepción para juzgarla. Pero al menos que no desempeñes tu papel en la creación, su gozo no será total porque el tuyo no lo es. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Yo te dirigiré, amor, allá donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Gracias.
gracias, gracias. Respiramos 3 veces. Vamos despertando, abrimos los ojos. Bueno, amores, como veis, siempre nos tiene tanto que ofrecer, qué bonito, ¿no? Como nos estamos ya introduciendo y analizando el ego. En este capítulo se marca muchísimo, dice cosas muy bonitas y una cosa que me gustaría resaltar es esto no tiene que por qué ser así, ¿no? Podemos elegir ver un mundo de amor, más bonitos. Ya empezamos con las cartas y mientras que las barajeo, como siempre, mis recomendaciones. Poco a poco. Esto es un curso de preparación, como podría ser otro. Para mí es una entrega magnífica porque es el curso que a mí me ayuda a estar, a conocerme, a sentir que estoy en espíritu, que somos uno, que nos lo merecemos todo, que somos hijos de Dios, ¿sí? Si estáis aquí viéndonos es porque habéis sentido el llamado, así que me alegro de poder aportar este granito de arena, que para mí os vuelvo a dar las gracias por estar ahí, por esta comunidad tan bonita que se está creando y os doy las gracias porque me está beneficiando tanto este compromiso que gracias, gracias, gracias. Bueno, saco la cartita. Sabéis que me podéis seguir en Instagram. Ya los cuelgo en YouTube, los vídeos, porque son muy largos para Instagram, pero @RuthCaronVegas. Y ahí tenéis más info, más cositas que hago. Talleres, cursos. Bueno, a ver cómo nos sorprende hoy, porque siempre es que es muy mágico, ¿eh? Esta he cogido esta, no sé cuál es. Esta es el llamado. No sé si está al derecho, no sé cómo os la estoy enseñando. Siempre os la enseño a vosotros primero. Si queréis hacer una captura de pantalla, la podéis hacer y ahora os la leo yo, ¿sí? Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. Pues, como siempre, una carta que viene muy bien para la lección, para el capítulo número 4, para el que hemos hecho hoy. Es muy mágico lo que nos regala. Tenemos que aceptar lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, porque eso nos va a conducir a la dirección que queremos estar, que es en la felicidad, en el amor, en el disfrutar y aceptar nuestra herencia. Y hacerlo desde la libertad de elección. Elegimos todos los días recordamos, elegimos. Y nuestro objetivo es Dios, que es el amor, que es la creación y que es la felicidad que todo ser humano siempre está buscando. Gracias, 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 gracias Espíritu Santo por estar aquí. Adiós.